Hola, hoy vamos a iniciar con la unidad 3. El tema de la unidad 3 es manejo de combustibles. Los temas que vamos a desarrollar son la introducción, el manejo de combustibles, los métodos para obtener muestras de combustibles, la determinación de la cantidad de combustibles, los tipos de quema, el plan de quema, formulación de prescripción, técnicas y equipos de ignición, evaluación de la quema y elaboración de un plan de quema prescrita. Quiero empezar con esta imagen. Esta imagen nosotros podemos encontrar muchos predios con esas características. Quiero que tengan bien grabada esta imagen porque durante nuestra plática vamos a poder entender muchas cosas que aquí podemos observar. De primera instancia podemos ver que hay mucho material combustible. Nosotros habíamos dicho que el fuego, para que se lleve a cabo esta reacción, nosotros necesitamos tener tres elementos. Uno es material combustible, otro es oxígeno y una fuente de ignición. Si nosotros en esta imagen soltáramos una fuente de ignición, un cerillo, un cigarro, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, pues justamente eso es lo que vamos a empezar a estudiar a partir de ahora. El manejo de los combustibles es la modificación, ordenamiento y eliminación del material vegetal, con el objetivo de facilitar el desarrollo de diversas actividades en operaciones forestales. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de manejo de combustible, lo único que estamos diciendo es que vamos a modificar, vamos a ordenar y vamos a eliminar los materiales vegetales. Esto es importante, que va a depender del predio en el que estamos, del tipo de combustible en el que estamos nosotros hablando, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si nosotros habláramos de una reserva natural, nosotros va a ser muy difícil que eliminemos el material. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer es modificarla y ordenar, modificar el combustible y ordenarlo, ¿no? De tal manera que rompamos la continuidad horizontal y vertical. Lo vamos a ver más adelante a qué nos referimos con eso. Los propósitos del manejo de combustible es el control de incendios forestales, el control de plagas y enfermedades, la preparación de terrenos para repoblación y la modificación de la composición vegetal. En el primer caso, nosotros podemos hablar que en el uso de manejo de combustibles puede ser aplicado por diversas formas, ¿no? Puede ser aplicado por uso de fuego, por intervenciones silviculturales, por uso de maquinaria pesada, por uso de astilladoras o equipos para el aprovechamiento de residuos, por silvopastoreo y aplicaciones de productos químicos. Este método va a ser en función del tipo de combustible y cómo lo tengamos disponible en el terreno. Aquí tenemos una imagen de cada uno de ellos. En la parte superior podemos ver una quema prescrita. Aquí podemos ver podas, actividades silvoculturales, las cuales eliminan la continuidad vertical que pueda haber en este caso. Aquí podemos ver maquinaria pesada, la cual está removiendo tocones o bien troncos. El uso de astilladoras para residuos forestales. Actividades de ganadería, en este caso podemos ver cómo las vacas se alimentan de este pasto, rompen la continuidad horizontal. Y bueno, aquí hay ciertas condiciones que se deben de tener, por ejemplo, ya la edad de los árboles, ¿verdad? Para que puedan aguantar, porque muchas veces las vacas lo ocupan como una forma de poder rascarse. Y en este caso nosotros podemos ver la aplicación de químicos, las cuales esos químicos, pues yo creo que de todas estas, esta es la menos recomendada. ¿Por qué? Porque no solo es por la aplicación del químico en sí, sino que estas plantas, estas arbences, lo que ocurre es que simplemente se van a secar y entonces se nos vuelve un problema. El uso de fuego es aplicado para las quemas prescritas. Y la quema prescrita es una herramienta de las más eficientes en cuanto al manejo de combustible. En el control de incendios forestales nos puede servir como una medida de prevención a través de reducir la cantidad de combustible y romper la continuidad horizontal. Hemos estado hablando ya de la continuidad horizontal y vertical. Aquí tenemos dos imágenes. Una que muestra la continuidad vertical, hace referencia del suelo a la copa, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos árboles que tengan ramas como en la primera imagen, verán que tiene una continuidad vertical. Si empieza un incendio en la parte inferior, en automático se va a subir por esas ramas y va a llegar a las copas. Y tenemos también la continuidad horizontal, que hace referencia a todo aquello que está sobre la superficie del terreno. Entonces, si nosotros tenemos continuidad horizontal, ese fuego se puede
puede proliferar a través de esa continuidad horizontal. En el momento que nosotros le interrumpamos, ya sea por brechas, ya sea por actividades, barreras naturales o artificiales, brechas, por ejemplo, son barreras artificiales, o barreras naturales como un río. Entonces, en el momento que se rompa esa continuidad, pues simple y sencillamente hasta ahí llega, en este caso, si es un incendio superficial. Ahora, las quemas también pueden ser usadas como apoyo al combate, ya que nos permite mantener limpios los accesos, permite mantener limpias las líneas de anclaje para las operaciones de combate, nos permite mantener limpias las fajas de separación entre sectores conflictivos por el tipo de combustible o topografía. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros podemos tener a lo mejor muy controlado el predio que nosotros conocemos o al cual estamos trabajando, pero posiblemente el predio del vecino tenga una cantidad muy grande de combustible porque no tenga un trabajo previo en el manejo de combustible, o bien que tenga una topografía demasiado accidentada, y sabemos que la topografía demasiado accidentada lo que hace es que únicamente nos puede complicar el asunto de un incendio forestal. Entonces, como medida de prevención o de combate, las quemas son muy buenas, ¿no? Y nos permite la regulación del comportamiento del fuego. Cuando nosotros llevamos quemas constantemente controladas o prescritas, lo que estamos haciendo es disminuir la cantidad de combustible, y al disminuir la cantidad de combustible, en caso de un incendio, pues no sería un incendio tan accidentado. Otra de los usos que tiene el uso del fuego es el control de plagas y enfermedades, ya que es eficiente para erradicar focos de hongos patógenos, insectos o cualquier otro agente biológico. Y bueno, también para la preparación de terrenos forestales, en especial para la repoblación, ya que la aplicación de fuego favorece la regeneración natural cuando hay semillas o camas para la germinación, y también nos permite la apertura de conos erótinos. ¿Qué quiere decir esto? Son los conos que dependen del calor para poder abrir y liberar la semilla. También es importante mencionar que en la regeneración artificial o en las plantaciones nos ayuda a eliminar toda aquella planta que no es deseable. Y de esa manera van a liberar también elementos nutritivos a través de las cenizas, ¿no? Que son los minerales que no se queman. Por último, en la modificación de la composición vegetal, podemos eliminar malezas, mejorar las condiciones de terreno. Es una herramienta para mejorar los pastos. Muchas veces podemos quemar pastos y hacen brotes nuevos, y esos son de preferencia para los animales, y es útil para mejorar el paisaje. Ok, ya que vimos de qué manera nos puede servir y cómo nos puede servir una quema, vamos a hablar de un plan de quema. La introducción en este caso es que toda la quema prescrita debe tener un plan. Es forzoso que tenga un plan, con el objetivo de tener bien claros cuáles son las metas que se desean y qué trabajos se tienen que realizar para su logro. Recordemos que la quema prescrita es completamente diferente a una quema controlada. En la quema prescrita vamos a conocer absolutamente todo el comportamiento del fuego, vamos a considerar las variables atmosféricas, vamos a determinar los saltos de flama, la velocidad de propagación, todo lo vamos a conocer. Entonces, es importante que en función de eso nosotros tengamos muy buena calidad de información. Entonces, vamos a empezar con los elementos que debe de contener un plan de quema. El primero es la planificación. Dentro de la planificación se deben de tener los objetivos muy bien identificados, y esto va a ir en función de la ejecución de la quema. Entonces, los objetivos son generales y específicos. Dentro de los objetivos generales tenemos la reducción del peligro de incendios, que es en lugares donde hay mucho material combustible y necesitamos ir eliminando material combustible para poder tener una mayor certidumbre de que no va a haber un incendio. Preparación del sitio para regeneración natural, eliminación de la vegetación antes de sembrar o plantar, que también tiene que ver con la preparación del sitio, el control de plagas y enfermedades en sitios donde ya hay muchos focos y que se vuelve un problema. Bueno, pues las quemas son las apropiadas.
El manejo de hábitat para la vida silvestre, mejoramientos de accesos, mejoramiento de forraje para ganado, control de especies indeseables, embellecimiento del lugar con fines turísticos, mantenimiento de brechas cortafuego. Esos son algunos de los objetivos generales que nosotros podemos usar dentro de un plan de quema. Y los objetivos específicos, bueno, el primero tiene que ver con la reducción de los peligros de incendio. Entonces, uno, reducir la cantidad de combustible ligero de un 50 a un 60%, o bien reducir la cantidad de combustible a nivel que los combatientes puedan construir una línea de fuego con un rendimiento de 200 a 300 metros por hora por persona. Estos, si ustedes se dan cuenta, son más específicos. Habla de que nosotros debemos de conocer ya cuánto material combustible hay y cuál es el que por qué método nosotros lo vamos a eliminar. Y el segundo es la preparación del sitio para regeneración natural, ya sea eliminación del 50% de material fino de 0 a 5 milímetros, en este caso pueden ser pastos, eliminar el 50% de combustible regular de 5 a 25 milímetros. El tercero puede ser eliminar el 65% del combustible medianos de 25 a 75, o mantener por lo menos 12 toneladas por hectárea de combustibles gruesos para dar sombra a la regeneración. Y eliminar el humus, ¿no? Entonces, estos son los objetivos específicos que también podemos usar dentro de ese plan de quemas. Otro punto que debe de llevar nuestro plan de quemas es que se debe de realizar una descripción completa de todo el área donde se pretende llevar a cabo. Y aquí es importante mencionar que cuando hablamos de una descripción completa es del terreno o el área en el cual nosotros vamos a desarrollar la quema. No estamos hablando de una región, no estamos hablando de un municipio, no estamos hablando de una localidad. Estamos hablando específicamente del predio en el cual vamos a desarrollar la quema. Y esto es bien importante porque muchas veces nosotros metemos información general. Acuérdense que al desarrollar el plan de quema no vamos a meter información general, debemos de ser muy específicos del predio en el cual se va a desarrollar la quema. Ahora, dentro de esa misma descripción, nosotros tenemos que describir los combustibles, los tipos de combustibles, y para ello nosotros necesitamos llevar un inventario de los combustibles que existen en este predio. Hay mucha literatura que habla o explica de cómo nosotros tenemos que hacer un inventario. Un ejemplo es los métodos prácticos para calcular la cantidad de combustible leñoso y hojarasca. Pero hay otras formas más. De hecho, ustedes si lo ponen en Google van a poder encontrar mucha información con respecto a esto. Ahora, para calcular este hecho de tener los inventarios de combustibles, nos ayudan para que nosotros podamos calcular la intensidad del fuego, la velocidad de propagación y los efectos ecológicos que puede tener esta quema. Otro punto dentro de la misma descripción, son el sistema ecológico. Recordemos que hay algunas especies que dependen del fuego, pero hay otras que no dependen del fuego y que son muy sensibles a el fuego. Por eso es que conocemos o debemos de aprender sobre la ecología del fuego. Entonces, nosotros tenemos que identificar claramente qué tipo de ecosistema o qué tipo de sistema estamos teniendo en ese lugar donde vamos a hacer esa quema, para poder identificar cuál es el grado de afectación que nosotros podríamos llegar a hacer. Otra de las descripciones que nosotros vamos a hacer es el análisis del tiempo atmosférico. La obtención de datos de tiempo atmosférico es importante porque indica las tendencias, ¿no? Por ejemplo, la dirección del viento. Casi en todos los lugares hay una dirección en la cual sopla el viento por lo general. Hay una velocidad del tiempo normal. Entonces es importante que nosotros aprendamos a identificar esos puntos, esos parámetros. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos esos parámetros como base, eso nos puede servir para poder hacer el plan de ignición y hacer toda la quema. Pero si en el momento en que nosotros vamos a llevar a cabo la quema y resulta que cambió la dirección del viento o está soplando más viento de lo normal, entonces eso puede ser un problema muy fuerte. Y eso no nos permitiría llevar a cabo la quema. Por lo tanto, sí es importante que nosotros llevemos un registro de dirección del viento, velocidad, a qué momento debe de ser la hora de ignición, las temperaturas que normalmente hay registradas en el terreno durante el día, la humedad relativa, cómo se comporta la humedad relativa durante el día, entre otros puntos. Y por último, también debemos de describir en los sitios vecinos si hay características de áreas aledañas, cuáles son,
y debemos de comparar los efectos. Yo les decía hace rato qué pasa si después de mi terreno viene una topografía demasiado accidentada y con mucho material combustible. Entonces todo eso debe de estar descrito dentro del plan de quema. Otro es la descripción de los efectos deseados. El tipo de quema deseada es lo que nosotros debemos de establecer dentro de la descripción de los efectos. Y cuando hablamos de tipo de quema, estamos hablando desde si vamos a eliminar pastos, vamos a eliminar arbustos, entonces eso va en función de la intensidad de la quema. ¿Ok? El impacto también tenemos que describirlo. Si va a afectar qué parte de la vida silvestre, si es una cuenca, si es una hidrología, cuáles son los efectos que va a tener en el mismo suelo, ¿no? Y debemos de especificar si se van a conservar los árboles dominantes, que por lo general sí se van a conservar. Otro aspecto es la localización. Dentro de la localización debemos de señalar un mapa, debemos de realizar un mapa donde se dé la localización exacta del área que se va a quemar, la superficie, las características dominantes de la topografía. Debemos hacer un mapa de topografía, un mapa de pendientes, un mapa de exposiciones, es muy importante. También debemos determinar los límites con los propietarios colindantes, el tipo de vegetación, la dirección predominante del viento, que era algo que les había comentado anteriormente, y debemos identificar todos los caminos de acceso, vías de escape, veredas, todos los lugares. ¿Por qué? Porque es importante que tengamos un control. Nosotros no podemos llevar una quema sin conocer los caminos o los accesos, porque puede ser que empecemos una quema y que resulta que el vecino se metió por la vereda y no sabíamos. Entonces debemos de tener mucho cuidado con respecto a eso. Además de la localización, debemos de agregar la descripción de las características deseadas de la quema. Y esto va a ir en función de los objetivos. Entonces, en función de los objetivos, si nosotros vamos a hacer una limpieza, vamos a modificar la vegetación, o va a ser una cuestión de sanidad, en función de eso nosotros debemos determinar el largo de las llamas, la intensidad, ¿no? Y esto va a ir en función de nosotros decir, ok, mi objetivo o mis características deseadas de quema es de 5 metros, por ejemplo, por hora, ¿no? Entonces, va en función de la velocidad de propagación, todo lo que yo estoy esperando que esté ocurriendo dentro de esa quema, ¿no? Otro punto es la preparación de la prescripción. Para poder preparar la prescripción debemos de contar con la siguiente información: fecha, estación del año, hora del día, precipitación, temperatura, humedad relativa, dirección y velocidad del viento, estabilidad atmosférica, condiciones de combustible. También debemos nosotros de tener la humedad del combustible, el pronóstico del tiempo, el largo de las llamas que nosotros estamos esperando, la intensidad calórica que va a haber, la velocidad de propagación, qué tan rápido se va a propagar, comprobar la prescripción, el inventario y la evaluación del sitio después de la quema, o sea, una vez que ya le decimos qué ocurrió, y otras consideraciones como qué va a suceder con el humo, cuáles son los costos, cómo lo vamos a pagar y cómo vamos a comprobar la prescripción. Entonces, esto es importante porque tan solo si hablamos de la estación del año no es lo mismo que hagamos una quema en primavera, en verano, en invierno, en otoño. Por ejemplo, en primavera hay mucha exposición solar, por lo tanto hay mucha predisposición al combustible, puede ser más rápido el proceso de ignición y de quema. Y no es lo mismo a que le llevemos en verano, por ejemplo, que puede haber lluvias, pero también hay más corriente de aire, por ejemplo. La hora del día no es lo mismo que nosotros lo hagamos a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 o 3 de la tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque hay momentos más calientes en el día y otros momentos que la humedad relativa es mayor, entonces nosotros podemos tener un mayor control de la quema. Entonces cada uno de estos parámetros lo que nos permite es que podamos nosotros tener un mayor control y en función de eso nosotros podamos desarrollar la quema como nosotros esperamos. Para ello debemos especificar todas las preparaciones necesarias, debemos de tener un pronóstico del tiempo, constantemente debemos de estarlo haciendo desde el momento que estamos haciendo el plan de quema, debemos estar checando el pronóstico del tiempo y también como para predecir qué tipo de pronóstico de tiempo esperamos para ese día de la quema. Preparar un plan de ignición, debemos de preparar un plan de control. El plan de ignición nos permite desarrollar desde el inicio, el momento que se empieza a desarrollar la quema, cómo se va a aprender, cuál es la metodología, si se va a hacer en fajas, cuál es la forma, ¿no? También debemos preparar un plan de control, a ver,
formas en las cuales se van a estar controlando que no se pase a otros lugares, un plan de contingencia en el caso de que algo se nos salga de control, cómo lo vamos a solucionar, y por eso es importante tener un inventario, una descripción de lo anterior. ¿Cómo vamos a garantizar la seguridad del personal o del público en caso de haberlo? Debemos desarrollar un organigrama muy claro y desde luego que debe haber un apartado para las relaciones públicas. Otro punto dentro del plan de quema es la comprobación de la prescripción. Para la comprobación de la prescripción podemos tener modelos matemáticos como por ejemplo los nomogramas. Más adelante vamos a hablar de ellos. Y otro aspecto importante es la experiencia. Hay gente que ya con la experiencia puede tener más o menos una valoración de lo que se está haciendo. De ahí otro punto es indicar la preparación necesaria para el sitio. ¿Qué es lo que vamos a necesitar dentro del sitio? Necesitamos que se hagan brechas cortafuego, por ejemplo. ¿Cuáles son las características? Si va a ser a 2 metros, a 3 metros, dependiendo del tipo de combustible que haya y la disposición del mismo. También si necesitamos que haya una compactación de combustible, por ejemplo, en el caso de la compactación de combustibles, es para poder reducir la intensidad de línea del fuego y el largo de las llamas, ¿no? O bien, si necesitamos un tratamiento químico anterior, donde se secan la vegetación, también necesitamos identificar las fuentes de agua, de dónde vamos a obtener agua en caso de que la necesitemos. Entonces, todo eso necesitamos nosotros establecerlo y va en el apartado de donde indicamos la preparación necesaria para el sitio. Otro apartado son las observaciones durante la quema. Miren, cuando nosotros ya planeamos la quema, debemos establecer dentro del plan de quema cómo vamos a observar que se esté desarrollando como nosotros esperamos. Por lo tanto, debemos establecer cuáles son los factores climáticos que vamos a considerar, cómo vamos a medir el viento, la temperatura, la humedad relativa. Las nubes en este caso nos ayudan a poder ver la velocidad del viento y también está relacionado con las columnas convectivas. Debemos nosotros de ver el desarrollo de la columna convectiva, los factores del comportamiento, la velocidad de propagación, comportamiento errático del fuego, y debemos de documentar absolutamente todo con fotografías. Entonces todo esto lo tenemos que establecer cómo vamos a hacer las observaciones durante la quema para que no se nos escape absolutamente nada. Eso se debe de plantear antes de hacer la quema, Y entonces cuando se haga la quema debe de haber personas específicas que se encarguen de hacer todo esto. Otro apartado es indicar si se necesita un pronóstico del tiempo atmosférico. Por lo general se necesita, ¿no? De hecho, nosotros debemos de hablar qué tipo de pronóstico necesitamos, si es específico o general, quién es el responsable de conseguirlo y cuáles son las características atmosféricas que sean de importancia, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de velocidad de viento, humedad relativa, temperatura, por citar algunas, ¿no? También podemos hablar de lo que es hasta el combustible, ¿no? Entonces nosotros necesitamos como identificar específicamente cuáles las características atmosféricas que en su momento nosotros necesitamos. Debemos de realizar un plan de ignición. Para realizar un plan de ignición, esto lo vamos a ver más adelante, pero sí es importante que nosotros podamos considerar que el plan de ignición es importante. Entonces le voy a dar un área específica, sin embargo ustedes ya vayan investigando un poco sobre el plan de ignición. Debemos de preparar el plan de control para poder asegurar la quema. Es necesario contar con un control y para ello debemos de organizar el plan de control, el equipo y el personal necesario. Necesitamos identificar, localizar al personal, ubicar las zonas de peligro y ubicar cuáles son las zonas donde puede haber un posible descontrol. Todo eso debemos de establecerlo para el plan de control. Para preparar el plan de contingencia, en este caso, si algo se llegara a salir de control, pues lo que se tiene que hacer es frenar en automático la quema, ¿no? Y para ello debemos de considerar qué personal, qué equipo y la procedencia, ¿no? También, si se nos llegara a salir el control, nosotros debemos de tener ya identificado hacia dónde se propagaría el incendio y con qué intensidad, ¿no? Porque se supone que estamos controlando todos los elementos. Esto es como un experimento, ¿no? Entonces,
Debemos de priorizar la seguridad del personal. Es otro de los puntos que deben de estar establecidos en el plan de quemas. Cerrar ciertos caminos dentro del área, por eso es que nosotros en la descripción dijimos qué tipo de caminos hay, en dónde están. El equipo del personal de seguridad, cuál es el equipo que va a tener, si va a tener camisolas, va a tener amarillas, si va a tener filtros para respirar, todo eso, gafas, un sombrero. También nosotros debemos de hablar de la misma quema, si hay posibilidad de troncos o de rocas que rueden, si hay remolinos de fuego en el caso de que haya muchas corrientes de aire o choques de aires de diferentes temperaturas, cuáles son las zonas de peligro, ¿no? Cuáles son las zonas en las cuales debemos de tener todavía más cuidado, los vehículos que van a entrar, qué tipo de vehículos que van a contar, y desde luego que debe haber un aviso a todo el público, ¿no? Con la intención de que pues simple y sencillamente no se vaya a meter nadie, que nosotros tengamos pleno control del lugar en el cual nosotros vamos a desarrollar la quema. Otro aspecto que debe considerar el plan de quema es el organigrama. Es importante que todo el personal sepa cuál es la estructura y cuál es la responsabilidad. ¿Quién es el responsable? Porque no todos van a mandar, solamente unos van a tener el control. De hecho, está el jefe de la quema, que es el que tiene el control de todo, el jefe de ignición y el jefe del control. Pero bueno, vamos a verlo más adelante. Entonces es importante que sepan quién es el que va a mandar, quién es la autoridad, y que en función de eso se tenga muy claro, porque él puede decir si sigue la quema o se para. Entonces debe haber un organigrama, debe de haber también en el plan de quema la forma en la cual vamos a informar a la ciudadanía sobre la quema, la educación. Hay personas que están en contra del uso de fuego. Miren, es normal porque por lo general piensan que fuego es igual a la destrucción de los bosques. No siempre es así. Hay que educar a las personas mostrándoles que el fuego también puede hacer cosas deseables, ¿no? Y puede dar beneficios. Y la difusión es importante. Entonces, no debemos de ocultar, debemos de publicar que se está desarrollando una quema. Entonces, en este apartado nosotros debemos decir cómo vamos a educar a las personas y cómo vamos a difundir esta información. Debe haber un inventario, hacer el inventario y una evaluación de la quema. Las observaciones se hacen junto al inventario del sitio después de la quema. Entonces, debe haber un inventario antes de la quema y después de la quema. Y debe haber otras consideraciones, como por ejemplo el manejo del humo, qué pasa con los vientos, si hay una estabilidad atmosférica o no. Cuando hablamos de estabilidad atmosférica es que no haya muchas corrientes de aire, que haya una temperatura deseable, que haya una humedad deseable, ¿no? Presupuestos, de dónde se va a obtener, que esto desde luego, el presupuesto para la quema va en función del objetivo. Por lo general las fuentes de financiamiento vienen de los objetivos. En cuanto a la organización, recordemos que la organización, los recursos humanos y materiales destinados a una quema prescrita deben estar debidamente ordenados. Si no están ordenados y coordinados, vamos a tener problemas. Entonces, dentro de la organización pueden definirse como una estructura que permite el adecuado desenvolvimiento de los recursos humanos. Por lo general, la organización es piramidal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un jefe, hay otros jefes, de tal manera que hasta el final están quienes desarrollan los trabajos. Entonces, dentro de la misma estructura, nosotros necesitamos jefes, supervisores, asistentes y trabajadores, ¿no? Los principios organizativos de la quema controlada, bueno, es que hay una estructura del comando, solo un jefe que desarrolla la estrategia adecuada, la pone en práctica, va a haber una estructura de control, va a haber una estructura de ignición y una estructura de liquidación y patrullaje. Entonces estamos hablando que van a haber 4 estructuras, una que engloba todas, que es la estructura de comando, en la cual se van a estar la estructura de control, de ignición y liquidación, pero aparte va a haber una estructura de control, una de ignición y una de liquidación y patrullaje. Recuerden eso, porque eso debe de estar muy claro en el plan de quema. Los aspectos importantes es que solamente va a haber un jefe, se van a llenar únicamente las posiciones que sean necesarias o los puestos, debe haber un control apropiado y debe de ser los canales de comunicación muy claros. El jefe puede tener asistentes,
y las posiciones van a ser asignadas en función de sus habilidades. Entonces, esos son los puntos que debemos de considerar. El organigrama, bueno, va a decir la cantidad de recursos administrativos que se necesitan de personas, y es importante que nosotros manejemos este punto como muy claro, saber quién es el jefe y que haya establecido un método de comunicación muy efectivo. Porque acuérdense que los principales problemas pueden llevarse a cabo a través de la comunicación. Ahora, la descripción de funciones, bueno, se deben de completar unos organigramas en los cuales es necesario que nosotros asignemos funciones. Entonces, va a haber un jefe de quema, el cual la responsabilidad del jefe de quema es la seguridad del personal, que supervise el plan de la quema, que supervise todos los factores que están dentro, o sea que él debe de estar seguro que la humedad del combustible, el viento, la temperatura, la humedad relativa, que todos estos factores estén como se establecieron para desarrollar la quema. Si no están como se establecieron, no se lleva a la quema, se suspende. También debe verificar que todo el personal haya sido informado del plan, debe tener un control directo de todo, debe verificar el comportamiento del fuego, ¿no? Debe de revisar la disponibilidad de refuerzos en caso de necesitarlos. Debe de estar de acuerdo con de ver la liquidación que se realice en base a las normas que están preestablecidas, en este caso la norma 015, y debe mantener comunicación clara e inmediata con los jefes de ignición y de control. Esa es la responsabilidad que tiene el jefe de la quema. El jefe de ignición es el control de las fuentes de ignición, el despliegue de la ignición de acuerdo con el plan de ignición, la supervisión y seguridad, y mantener la comunicación clara e inmediata con los jefes de control y de la quema. El jefe de control debe mantener el control de la quema dentro del área, no se le va a salir. Debe tomar acción inicial cuando sea necesario. Si él ve que se está desbordando el fuego, debe de automáticamente actuar. Debe de consultar al jefe de ignición y de quema para poder verificar las capacidades de controlar la quema, que sean suficientes. Si no son suficientes, entonces no se lleva a cabo. Y si se pueden tener acceso a refuerzos, bueno, pues debe de estar muy claro todo eso. Debe mantener una supervisión y seguridad de su personal y debe mantener una comunicación clara e inmediata con los otros jefes. El resumen. En resumen, estos son los puntos que debe de considerar el plan de quemas. Objetivos, que son generales y específicos, la descripción del área, la descripción de los efectos deseados, la localización, la descripción de las características deseadas, la preparación de la prescripción, la comprobación de la prescripción, la preparación necesaria del sitio, las observaciones necesarias durante la quema, la preparación del plan de ignición, el plan de control, el plan de contingencia, la seguridad del personal, la organización, la información y educación y las funciones básicas en la organización del personal. Ahora, es importante mencionarles que en el caso de algunos aspectos, como por ejemplo el hecho de la descripción del área, cuando ustedes tienen que hablar sobre la temperatura, la humedad relativa, la temperatura del combustible, esos son factores que para este estudio de caso ustedes pueden jugar con esos valores y establecer los valores que ustedes quieran, con la intención de que se lleve a cabo este desarrollo. Sin embargo, sí es importante que ustedes me deben de decir cuáles son las herramientas con las que ustedes o equipos que ustedes van a ocupar para poder usar y describir todo con claridad. No lo van a hacer, pero sí me van a decir cómo se debe de hacer, ¿ok? Bueno, pues espero que esto haya sido de ayuda para ustedes. Más adelante, dentro de unos días, una semana quizás, yo les voy a mostrar ahora cómo se hace el plan de ignición para que ustedes puedan complementar el trabajo y con esto, bueno, tengan una claridad mayor. Muchísimas gracias por todo. Cuídense muchísimo. Estamos en contacto.